¿Y de qué estábamos hablando el domingo pasado? ¿De qué hablamos? Porque si no se acuerdan, agarro mi Biblia y me voy. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de seguidores somos de Jesús? Bueno, hermanos, vayan todos, que quede la hermana que se acuerda de lo que... ¿Qué tipo de seguidores de Jesús somos? Y les aconsejo que abran Juan capítulo 6 y queden abiertos con la Biblia, porque como iglesia estamos estudiando la Biblia. Y poneme la diapositiva 5, a donde empezamos, a donde terminamos. Y voy a dar un pequeño resumen nomás. Que en la primera parte vemos que mediante las señales de Jesús, mediante la multiplicación del pan, le siguió a Jesús una multitud, que el texto bíblico apunta a unas 8 o 10 mil personas. Seguían a Jesús y pusimos esta iglesia en Brasil, se calcula que de 8 a 10 mil personas. Y le pongo esto para que ustedes tengan idea de un detalle. No es para que sean impresionados, porque los números no impresionan. Los números no impresionan, pero para que tengan una idea, y por supuesto ahí no está toda la iglesia. Pero esa iglesia se calcula en Brasil que de 8 a 10 mil personas. Y dijimos que, wow, humanamente uno dice, wow, qué grandioso, multitudes. Bueno, me reservo a dar mi opinión. Por ahora miramos esa multitud. Y esa multitud, como esa multitud seguía a Jesús, viendo los señales, viendo las maravillas que Jesús hacía, los seguía una multitud así. Y ni les digo que cuando Jesús fue al monte, lo siguió más todavía. Llegando allí, Jesús vio la multitud que estaba en el desierto, ya estaba declinando el día. Jesús tuvo compasión de ellos y quiso alimentarlos. Vemos cómo probó a Felipe, vemos la realidad de Andrés, que aunque encontró unos panes y unos peces, reveló un compromiso, una activa reacción a la mente de Jesús. ¿Me entienden? No fue indiferente, encontró 2 panes y unos peces, no quedó indiferente, sino se comprometió con la mente de Jesús, con la visión de Jesús, con el querer de Jesús. Y llevó esto, lo que para él era insignificante, y decirle, maestro, mira, tenemos acá esos pancitos, pero ¿qué son para muchos? Y lo precioso que vemos que Jesús utilizó ese poquito que Andrés lo trajo, y alimentó a los 8 o 10 mil personas. Esa multitud se nutrió, se alimentó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? El texto bíblico nos muestra que quedó después de que alimentó a esa multitud. Quedó 12 canastos tirados porque la multitud se sació y lo dejó tirados. Y aprendemos algo. Como mayordomos de Dios, Dios nos dará cuenta de todas las cosas. Valorizamos entonces todas las cosas que Dios nos da. No es simplemente saciamos nuestros corazones y nos damos la vuelta y nos vamos. Seamos fieles no solo a las cosas materiales, sino a los valores que son mucho más ricos que los materiales, que alguien puede darnos de su corazón, de su consejo, de su tiempo, de estar con nosotros. Y lamentablemente muchos como esa multitud al recibir el consejo, la ayuda y cosas se da vuelta y se va hasta la próxima crisis para recordar quién estuvo al lado mío, quién extendió su mano. Y que no seamos como esa multitud, hermanos, que podamos ser fieles en todas las cosas que Dios nos da. Al otro día esa multitud vio que Jesús no había ido con el barco y lo buscó por toda parte. Cruzó el río, se fue a Concordia del otro lado porque no lo encontraron. Jesús al salto se fue para el otro lado. Y dijimos, wow, qué gran búsqueda. Aunque con motivación totalmente equivocada. Pero vale la pena destacar la búsqueda.
que hizo por él. Y que podamos quedar con esto que realmente necesitamos nosotros como hijos de Dios, buscar al Señor con esta tan insistente forma de buscarlo. Y por supuesto, no físicamente, sino espiritualmente, interiormente. Lo único que vemos es que al encontrar a Jesús hubo una gran decepción de esa multitud al encontrar a Jesús. Porque Jesús les esperó con palabras que ellos no querían oír. Ellos llegaron, maestro, rabí. Y Jesús le dijo, me buscad no porque visteis las señales. En otras palabras, me buscáis no porque me reconociste que soy el Mesías. Me buscáis no porque viste que yo soy el Dios hecho hombre en medio de los hombres. Me buscáis porque llenaste tu panza, te saciaste, viste los milagros, viste las señales y quedaste cautivado por esas cosas. Y por supuesto les aconsejó a buscar el verdadero pan que sacia, el verdadero pan que llena. Y hermanos queridos, lamentablemente muchos que se dicen cristianos muestran esta misma solicitud yendo en pos de Jesús por motivos equivocados, que son capaces de hacer cualquier cosa para ir en pos de Jesús, solamente sacrificar cualquier cosa. Y acá tenemos ejemplos de hermanos que sacrificaron todo, sacrificaron casas, sacrificaron autos, sacrificaron alianzas, sacrificaron diezmos, sacrificaron sueldo mínimo y aguinaldo mínimo, sacrificaron todos. Pero ¿sabe qué? Simplemente muchos de ellos para saciar el egoísmo del corazón, para saciar la necesidad temporal del ser humano, del corazón del ser humano. Para que Dios me guarde del mal, para que yo no me enferme, para que yo no tenga problema, para que yo no pierda mi trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Motivaciones equivocadas. Motivaciones en pos de Jesús, pero no porque Jesús es el Hijo de Dios, sino por lo que Jesús es capaz de hacer. Cuando Jesús empezó a hablarles palabras espirituales y exigía cambio de vida, entrega más allá de la rutinaria religión, una búsqueda sincera, una búsqueda profunda, una búsqueda del profundo del ser, lo que sí podemos ver en ese texto es la realidad, esa resonancia espiritual que reveló la realidad de sus corazones. Y ahí vamos, decime cuántos son en las 6. 2, 3. ¿Acá? Ahí está. Entonces, hermanos, en el 6 vemos que no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios y ha visto al Padre. Y para quien no miró la primera, mejor puede volver a mirar la primera para entender la segunda. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. No es tendrá, tiene. Es un verbo presente y continuo. Yo soy el pan de vida. ¿Están buscando pan? Quedaron impresionados con la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús vino al cielo y dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, y ahí está, ya complicó la situación. Ya complicó la situación porque Jesús ya comenzó a hablar algo que no cerraba con sus oídos, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Qué terrible mensaje de ese hombre. Es totalmente antisocial, antiético, su conversación es muy pesada a los oídos. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su carne, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y acá Jesús está hablando de él mismo.
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron, y el que come este pan vivirá eternamente. Y estas cosas Jesús habló en Capernaum. Hermano, ahí vemos que a partir de ese texto todo, que vamos a desglosarlo un poquito, son las palabras realmente más profundas espirituales y más mal interpretadas, tanto por católicos romanos como por protestantes contemporáneos, por supuesto. Aquí Jesús habla rotundamente lo que es el principio, el centro y el final de lo que es el Evangelio. Entienda, acá Jesús habla lo que es el principio, centro y final del Evangelio. Palabras parecen locas, pero las más duras, ajenas a la naturaleza pecaminosa de los hijos pecadores de Adán. Las palabras de Jesús no eran lo que la multitud esperaba. Pues es típico de que la multitud desea y quiere escuchar, ¿qué? Palabras dulces, palabras lindas, palabras de bendiciones, palabras de exaltaciones, palabras que alegran mis emociones. Y hermano, Jesús vemos que siempre habló las palabras que los seres humanos necesitan oír. Y eso me hace recordar cuando estuve en el sanatorio esa semana, que yo quería, y los que estaban cerca sabían que yo quería en ese día, yo le decía, mañana me dan la alta, mañana me dan la alta. Llegó el médico y nada de mañana y nada de otro día, y miércoles cuanto que yo quería, y cuando el médico supo de la pancreatitis, ni loco, ni le dé ni agua ni bebida. Y ahí comparó, si le da agua es como da patada a un enjambre de abejas. Y no pude, tuve que pasar una semana. Allá adentro no es lo que yo quise, lo que yo deseaba, sino lo que yo necesitaba, me fue dado por los médicos. Jesús, el médico de nuestra alma, de nuestra vida, el que nos hizo, que conoce cada célula de nuestro ser, cada neurona de nuestra cabeza, siempre nos dice lo que necesitamos oír. Ahora, ¿cómo lo recibís? Es otro tema. Y ahí, hermanos, vemos que Jesús pasa a continuación y a explicar de qué forma Él es el pan que alimenta para la vida eterna. Y Él explica. Jesús sigue hablándoles con metáforas a esa gente que sus oídos estaban totalmente cerrados a la realidad espiritual. Simplemente miraban la realidad natural, física, temporal. Entonces Jesús le dijo en el versículo 21, el pan que yo daré es mi carne. La carne del Hijo del Hombre es su sangre, versículo 53. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, versículo 55. Y ahí vino la multitud, ¿hemos de comer su carne y beber su sangre? Versículo 53. Y de nuevo Jesús repite, el que come mi carne y bebe mi sangre, repite en el versículo 54 y en el versículo 56. Y al terminar por la metáfora del pan, con la que había comenzado, dice, el que come de este pan, versículo 58. Y Jesús insiste en esto. Ahora, vamos a ver, hermano, ¿de qué se trata esas frases que nosotros leemos? Primero, vemos que los judíos decían en el versículo 52, ¿cómo puede Jesús darnos de comer su carne? ¿Cómo puede ese hombre darnos su carne? Imagínate escucharlo en un oído humano, natural, físico. En el versículo 51 vemos que Jesús hablaba, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y hermano, acá Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz, de su sacrificio. Como dijo Isaías, iba a ser molido por nuestras transgresiones. Los judíos entendían de forma literal de comer
su carne y beber su sangre físicamente, algo que era repugnante, inmundo para el judío, algo terrible. Y hermano, este error no fue solo de los judíos. Nos parece locura a nosotros que cómo podían entender esto. Ese no fue el error de los judíos, sino vemos que más adelante el catolicismo romano adopta esa misma realidad, esa doctrina de la transubstanciación, que lamentablemente, aunque empezó en el 1218, fue reconocida formalmente en el Concilio de Trento 1546, en el concilio contra la Reforma, que ahí entró como una dogma real en el catolicismo romano, donde creen que cuando el cura bendice esa hostia, ese pedazo de pan, entonces eso se transforma en sí el cuerpo de Jesús. Que yo me acuerdo cuando era chico y había hecho la primera comunión, no sé cuál, y tomé esa hostia y salí para afuera, estaba charlando con mi madre y con la monja, y yo escupí como un niño, no sé qué me entró en mi boca, y la monja casi me ahorcó porque me dijo, escupiste a Jesús. Yo me quedé consternado, escupí a Jesús, yo no escupí nada. Y un niño con 10 años, y hermano, esta mentalidad, escuche, esa mentalidad lamentablemente ha entrado en multitudes que se dicen cristianos, que necesitan mucho sentido común para poder creer que ese pan, al orar por él, en sí se transforma la sustancia de Jesús. Que si lo dejamos 2 días acá, se cría moho, se pudre. Y lamentablemente, amados hermanos, hoy multitudes que se dicen cristianos creen de esta forma. Multitudes creen de esta forma equivocada, que no tuvo ningún principio, que no vemos esto. Y los que citan los padres de la iglesia, los citan separados sin llevar el contexto general por lo cual ellos hablaban. Segundo, si se tratase de comer físicamente la carne, también, hermano, habría de entender físicamente de beber su sangre, cosas que era locura. Y según San Agustín decía que esto era terminantemente prohibido por la ley. Era imposible. En otras palabras, sería como canibalismo. Se dice canibalismo, ¿no? Sería como canibalismo, cosa que locura tanto para judíos como para la mayoría de las civilizaciones. Ahora, una clave muy importante, hermano, es tener en cuenta el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Jesús, las palabras de Jesús eran espíritu y vida. Y la locura más grande es cuando comprendemos lo que es espíritu, lo entendemos naturalmente, físicamente, por la lógica humana natural. Y eso es lo que hicieron los judíos. Eso es lo que comprendieron los judíos. Y ahí muestra la distancia, el abismo que existía entre esa multitud y entre lo que había en Jesús. De poder comprender sus palabras literalmente, naturalmente, y les confundía cómo vamos a comer su carne y beber su sangre. Es horrible. Pues en este caso tenemos que entender que Jesús realmente, hermano, porque si se entiende lo que Jesús estaba diciendo físicamente, tenemos que entender que Jesús es la puerta, porque dijo yo soy la puerta, que Jesús es el camino, porque dijo yo soy el camino, que Jesús es una lámpara, porque dijo yo soy la luz, que Jesús es la vid, porque dijo yo soy la vid. Si entendemos una metáfora físicamente, tenemos que entender todo físicamente. Y hermano, Jesús estaba apuntando realmente a la vivificación que existe en él y al símil de la plenitud de Dios que se centra totalmente en su persona. Por eso cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. Y no estaba diciendo a ese pedazo de pan y a ese jugo de uva que comamos acá. Tampoco no es
como nosotros los protestantes creemos en ese ritual y venimos de cualquier forma, agarramos el pan y bebemos esto y creemos que estamos haciendo memoria del Señor. Y esto es tan trucha como el católico romano que cree que este es el cuerpo de Jesús y esta es la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús habla de algo mucho más profundo, tanto para el católico como para el protestante como para quien sea. Necesitas comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, en 1 Corintios capítulo 15, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, si la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, por supuesto, la carne y la sangre no pueden tener el poder en nuestras vidas solo por los símbolos que nosotros tomamos. Sería locura y antibíblico. Jesús estaba hablando, hermano, en el rescate. En su vida que venía del cielo a ser molida, a ser despedazada para salvación de todos aquel que en él cree. Por eso dijo Mateo 20 y 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pues para servir y dar su vida en rescate de muchos. Dar su vida en rescate de muchos. Jesús, amados hermanos, dio su carne como ofrenda general para la vida eterna, para aquellos que en él creen. Así que la carne y la sangre del Hijo del Hombre apuntan a la redención llevada por él, que tú y yo necesitamos vivirla a diario. Necesita vivirla a diario. No basta un día decir, levanta la mano, Señor, te acepto como mi Salvador y Señor, entra en mi vida, toma mi nombre, escribe en el libro de vida y ahora soy tuyo. Amén y amén. Después siga viviendo tu vida como te da la gana. Esto se llama evangelio trucha, chino de los peor fabricación. Eso no es el evangelio de Jesús. Incluso leemos en 1 Corintios capítulo 11 que las señales del pacto nuevo era la sangre y el cuerpo de Jesús. La señal del pacto, que Jesús hizo el pacto nuevo, permanente, eterno, y que estaba en la mente de Dios desde la eternidad, porque en el Antiguo Testamento, cuando llevaban el cordero por el pecado, nadie comía la carne del cordero y bebía su sangre. Esto representaba y apuntaba al verdadero cordero que cuando Juan el Bautista vino, dijo, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni un judío bebió la sangre de los corderos. Ningún judío. La sangre era derramada en el altar en representación de la sangre del pecador, que era sustituida temporariamente hasta que viniera el verdadero sacrificio, el verdadero cordero que iba a dar su carne y su sangre por la multitud y para la salvación eterna, permanente, constante. Que ya en Cristo Jesús no necesitamos más hacer sacrificios todos los días, pero entrando en Él una vez para siempre, una vez, no en cada reunión, no en cada misa, una vez para siempre hizo agradable la ofrenda por los pecados. Y Hebreos capítulo 9 y 10, 11, 9 y 10 lo repite una y otra vez, una sola vez dio su vida por los pecados. No es constantemente. Ahora, hermanos, ¿qué sentido se entiende en comer la carne, la sangre de Jesús? Es cierto que significa ni más ni menos que creer profundamente, sinceramente, constantemente en la obra de Cristo. Pero más que creer en la obra de Cristo, es vivir la realidad de la vida presente y constante del Hijo de Dios que nos amó y que vive entre nosotros. No solamente creer, porque el creer que nos lleva a esta relación íntima, viva, con el Cristo real, es un creer natural, es un creer religiosamente hueco, vacío, que se contenta plenamente con ritos, costumbres. Y esos ritos y costumbres de venir el domingo a la iglesia, de agarrar una Biblia, de bautizarme, de comer ese pancito y tomar ese cosito, creer que esto es lo que va a me dar vida. Lo que te da vida solamente comer la carne de Cristo y beber su sangre a diario.
Por eso yo pregunto a los que hoy participaron, al despertarse tempranamente, ¿comieron del cuerpo y de la sangre de Jesús? Al abrir sus ojos, ¿ustedes comieron del pan y de la sangre de Jesús? Porque es muy fácil levantar, venir, agarrar un pancito, agarrar una cosita y creer que estamos nutriéndonos de Jesús. Hacer memoria de Jesús es hacer memoria con Jesús presente, porque dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. No es en el salón de la galería de los cedros. No es en fraternidad cristiana. Estoy contigo en tu casa, en tu trabajo, cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás en paz. Yo estoy contigo. Y allí revela realmente si estamos comiendo y bebiendo la sangre de Jesús. Entonces, hermano, ¿qué es comer a Jesús y beber a Jesús? Comer a Jesús primero es un apetito por Cristo. Es un apetito. Y anda a preguntarle a los niños de África, ¿qué es la hambre que tenés? Y solo mirándolos vas a te dar cuenta que tienen hambre. Porque todas sus entrañas buscan alimento y bebida. Te pregunto, ¿tú vives esa realidad espiritual? ¿Tu alma anhela profundamente o solamente cantemos? Mi alma te anhela día y noche. Cantar es fácil. ¿Tu alma anhela a Cristo realmente? Mi alma tiene hambre y sed de Dios, como el David decía. David le decía, mi alma tiene hambre y sed de Dios. No de la religión, no de entrar al templo, no de hacer sacrificio, no de dar mi plata, no de nada. Mi alma tiene hambre y sed de ti. Por eso David es el hombre según el corazón de Dios, porque realmente expresaba, aunque era débil, flaco, con montones de errores, su alma anhelaba profundamente a Dios. Su corazón no se saciaba por nada de esta tierra, ni por el trono, ni por la plata, ni por el oro, ni en vencer batallas. Su corazón se nutría en comer de Dios a diario. Por eso escribió el salmo más precioso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el salmista entendió que los pastos verdejantes, el agua viva, no son nada más que Dios mismo, que nutría la alma y la vida. Semejantemente que la oveja hacía en el campo, David nutría su alma y refrescaba su corazón por el Dios vivo que estaba con él pastoreando su vida. Entonces, hermanos, la carne no sacia, simplemente sacia nuestro cuerpo físico, pero Jesús mismo nos dijo a los judíos, y eso lo apunta el Evangelio de Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús aquí estaba diciendo que así como tu cuerpo, tu estómago tiene hambre de comida, de pan, de tomar agua, tu alma necesita del alimento espiritual. Y si tú crees que el alimento espiritual es leer un capítulo de la Biblia, te engañas. El alimento espiritual es cuando estás comiendo de Jesús y venga la palabra viva y que Jesús dentro de ti te da el entendimiento para que tú comprendas su palabra y la puedes aplicar a tu propia vida. Esto es el alimento. Entonces, hermanos, el alimento verdadero es creer, es rendir, es comer, es tener hambre y sed del propio Cristo. Y hermano, esta es la desgracia de la religiosidad hueca, tanto de católicos como protestantes, de creer que simplemente los hechos rituales externos que hacemos nos darán vida. Y nada de esto te da vida más que una relación íntima con Cristo. Más de comer a Cristo todos los días de tu vida. Y eso habla de una relación íntima, profunda de tu propio ser. Eso es lo que vemos en sus discípulos y eso es lo que vemos en todos los que marcaron la historia en pos de Cristo. ¿Cuál es lo que se destacaba en sus vidas? Hambre y sed por propio Cristo. El vivir era Cristo y el morir era ganancia y el resto no importa nada. El resto no importa nada. Por eso hay montones de evangélicos protestantes muertos en sus bancos porque no comen la carne de Jesús y no beben su sangre. Esto no tiene nada que ver con esto, con la Santa Cena ni la hostia.
porque no comen a Jesús a diario. Él es la fuente de vida. El que come de este pan tendrá vida. De este pan. No de una religiosidad hueca. No de venir a predicar, cantar, servir. Todo eso no te produce vida. Todo eso es bueno. Pero ¿sabe cuánto es bueno? Cuando realmente tu alma está comiendo a Jesús y bebiendo a Jesús en tu vida diaria. Y eso habla de una intimidad profunda entre yo y el Hijo de Dios que murió por mí. Segundo, Jesús habla de apropiarnos de Él y de su obra que realizó por nosotros en la cruz. Apropiarse, que decir, hacer parte. Por eso dijo, el que permanece en mí y yo en Él. Creo que en la otra. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en Él. Y esa palabra permanecer es habitar constantemente. Es habitar permanentemente. Yo soy la vid, ustedes son el pámpano. Todo el pámpano que está en mí, que mora en mí, que vive en mí, de mañana, mediodía, de tarde, de noche, en la buena, en la mala, en todo el tiempo, que vive en mí. La savia mía es el que corre en sus venas y le da vida. Y a eso Jesús está refiriendo, que está en mí. Por eso dijo, yo y el Padre somos uno, el que está en mí, yo en el Padre, venimos a Él y haremos en Él morada. Por eso al comer Jesús, al tener plenamente la conciencia de la necesidad de Jesús, y tu alma comienza a sentir la sed, te rendís hacia Él, crees profundamente en la obra que hizo por ti en la cruz, derrama tu corazón hacia Él. Por eso no venga acá, porque esto no produce vida. Nosotros te indicamos a dónde está la vida, y la vida está en Jesús. La vida está en Jesús, la vida está en su palabra, Jesús está en tu casa, Jesús está en la calle, Jesús está en tu trabajo. Es con ese Jesús que tenés que buscarlo íntimamente, en tu soledad, profundamente, no importa cómo hablas, pero que con este Jesús, que yo lo conocí, que no sabía nada sobre Él, pero en mi soledad, yo ahí dije, si tú existes, yo te quiero conocer. Y ese Jesús que comenzó a llenar mi alma, y mi alma comenzó a tener sed, y entendí que nada en este mundo podrá llenar mi interior más que el pan vivo que descendió del cielo. Que vivo, que tuvo vida humana, física, y dio este cuerpo y esta sangre por nosotros. Ese es el único que pudo producir vida. Y produce vida en cualquier aquel que viene a Él con esa sed y con esa hambre profunda. Tercero, hermanos, que el deleite de nuestra vida sea en Cristo, en su salvación y en el vivir para Él conforme su plena voluntad. ¿Cuál era el deleite de Abraham? ¿Cuál era el deleite de Abraham? Abraham, sale de tu tierra, yo voy a te dar la tierra que emana leche y miel. Abraham salió. Abraham llegó a la tierra prometida. ¿Y qué dice Hebreos? Siguió con su tenda. No construyó edificios. No le importó hacer. ¿A dónde estaban los ojos de Abraham? En el arquitecto y fundador que es Dios. Abraham entendió que ni la plata, ni el oro, ni la tierra prometida es su riqueza. Su riqueza, ¿a dónde estaba de Abraham? En Dios. ¿Por qué? Porque aquel que hablaba con Dios cara a cara, ya nada en este mundo puede llenar su ser, excepto a Dios mismo. Y dice que se consideraba como extranjero y peregrino en esta tierra. ¿Por qué? Porque entendió, recibió, comió el pan vivo en Dios mismo. Por eso Jesús le dijo a los judíos, Abraham vio mi día y se regocijó. Y ellos físicamente, te loco, no tenés 50 años y ya. Viste a Abraham y agarraron piedra y querían tirarlo. Es que esa la mente natural no puede comprender lo que es espiritual. Así que quizás mucha gente viene acá, escucha y se escandaliza, se empacha. ¿Por qué? Porque vienen atrás del pan milagroso, de las palabras suaves, de las dulces palabras que prometen y prometen y prometen, promesas, 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 y deja tu alma vacía, muerta en sí misma.
Necesitas a Jesús, tienes que comer de Jesús. No hay otra alternativa. Cuarto, necesitamos conocer su doctrina, su enseñanza y seamos nutridos internamente con esta verdad. En esta verdad Jesús no vino a salvarnos y dice, chiquilines, nos encontramos en la eternidad el día que los llame. No. El que come de Jesús y bebe de Jesús tiene compromiso con Jesús. Y un compromiso no opcional, sino profundamente atraído por el propio Jesús. ¿Qué dijo Pablo? Es prisionero de Cristo. Pero no porque Pablo no podía vivir su vida como quizás cualquiera de nosotros, sino Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. No tengo otra escapatoria. Ya no puedo vivir fuera de este amor profundo que cautivó mi alma. Pablo dijo, comí el pan y tomé la sangre de Jesús y ya hicimos una fusión, metafóricamente hablando. Y ya no puedo vivir porque Jesús ya está en mí. Jesús es mi amanecer, Jesús es mi mediodía, Jesús es mi anochecer, Jesús está en los días nublados, Jesús está en los días ensolarados. Jesús ya es todo para mí. Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, en el cual amó y por mí se entregó. Ya no podía más, ya estaba cautivado por Cristo. Voy a adelantar porque... ...60 al 66. Al oírla muchos de sus discípulos, estoy cortando porque si no, no termino y vamos a terminar hoy. Al oír sus palabras Jesús que tenía que comer su sangre y beber, tomar su cuerpo, su carne y comer mi sangre. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Ay, el hermano fariseo, así como muchos me dicen a veces, ay hermano, tu palabra es dura. Y yo le digo, ¿es mía? Dime, ¿cuál fueron las palabras mías? Es mías, las palabras mías. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando lo mío. ¿Ustedes están leyendo ahora Jorge 1:25? Yo simplemente estoy transmitiendo lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios te escandaliza, conviértate. Lo digo así con todo el corazón. No pierda tu tiempo. Conviértate y renda tu corazón a Dios. Porque el que es de Dios tiene hambre de la palabra de Dios. El que es de Dios no le importa promesas, no le importa emociones, no le importa que te toque la cabeza y caí para atrás, no te importa que dance y salte y sigas igual pecador, hijo de Adán. El que está comiendo de Jesús desea comer el pan vivo de la palabra de Dios, porque las palabras que yo os doy son vida. Jesús dijo. Al principio era el verbo estaba con Dios y la palabra era Dios, porque Jesús y la palabra son sinónimos. Entonces el Hijo de Dios que tiene hambre y sed de Dios tiene que amar su palabra. Y al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede soportar? No, nos vamos porque allá en la esquina predican todo bendición, todo prosperidad, toda onda buena. No nos exigen nada. Y nos hablan locura, ¿qué hizo comer la carne y beber la sangre de Jesús? No. Allá simplemente que hagamos un ritual, está pronto. Estamos aprobados por Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, chiquilines, no era mi intención. Chiquilines, siguen sentados, que el 10 vamos a pasar una película y comer pororó. No se ofenden. Fue una fuerza de expresión. Fue eso lo que dijo Jesús. Ahí es lo que los llamo los babosos de Jesús. Porque siempre muestran un Jesús baboso, meloso, asqueante, distante de la realidad del Jesús pleno. Porque Jesús verdad es amor, Jesús verdad es misericordia. Pero Jesús no es solo verdad y misericordia. Jesús es justicia y verdad. Y la verdad no se negocia. La verdad no se mezcla, la verdad es pura. La verdad hiere, pero la verdad sana. La verdad te ciega, pero la verdad te hace ver la luz. Y Jesús no negoció la verdad. ¿Y eso te ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahí le dice que yo lo que hablo
El espíritu es el que da vida, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él, y Jesús tuvo que tomar Valium y diazepam porque se deprimió y fue a casa y dijo, mi ministerio es un fracaso. Es un fracaso. Se fueron todos. Fue eso que Jesús hizo. Y eso transmito para líderes. Para líderes que creen que la clave de nuestro servicio son los números. Y por supuesto no me refiero a líderes gananciosos, para líderes que le sacan la lana y la plata, para líderes que dominan las ovejas, como creen que son propiedad de él. No es a esto lo que está. Esos son lobos, no son líderes. Pero yo sé que hay muchos líderes sinceros que dan todo para el Señor y a veces se confunden, que se fueron las ovejas. Mira, hermano, hay de 1000 días que yo pienso que lo que hago es por la cantidad de gente que está acá. Y les confieso, no deseo que se vayan. Me anhelo ver ovejas transformadas, salvas, sirviendo al Señor, creciendo al Señor. ¿Sabe? Mi conciencia tranquila de poder transmitir la verdad de Dios. Mi conciencia tranquila de extender la mano como Jesús extendió su mano a muchos. Pero sabe, muchos que se levantan, se dan la falda y se van, no iré atrás de ellos. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es traer a tirón. El Evangelio no es promesas. El Evangelio es que la obra del Espíritu de Dios sea hecha en el corazón del hombre. Y yo no puedo más que plantar la semilla, mostrar el amor y la verdad de Cristo. Muchos de sus discípulos, no dijo muchos de los admiradores, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿qué te dice eso, mi hermano? Te impresiona, ¿no? Te impresiona que con los milagros y la multiplicación del pan y las promesas y un Jesús maravilloso, estoy preocupado con la multitud, quiero alimentarla, perecen, están todo el día acá. ¡Wow! ¿Qué quedó? Multitud en pos de Jesús, tremendo. Vamos a hacerlo rey, fue así lo que dice el texto. Quisieron llevarlo y hacerlo rey. ¿Hasta qué? Jesús empezó a hablar la realidad espiritual. Hasta que Jesús empezó a romper el esquema religioso de sus corazones. Hasta que Jesús empezó a decirles, mira, tu rutina religiosa no te sirve para nada. Tus años que te dices cristiano no te sirve para nada. La única cosa que te sirve es que tú coma y beba Jesús todos los días de tu vida. Y ahí sí la cosa se complicó. Ahí sí la cosa se complicó. Y muchos de sus discípulos ya no querían andar con él. Toda esa multitud, hermano, que quería proclamarlo rey y buscar elevarlo, engrandecerlo. ¿Ahora qué hizo? Le dio la espalda. Le dio la espalda. ¿Por qué? Porque sus palabras le chocaron. No es lo que esperaban. Acá la mayoría de las personas quizás humanamente dirían que acá Jesús es un desastre como maestro. Y lo digo para todos nosotros. Porque muchas veces juzgamos a la ligera. Juzgamos por las consecuencias, no por la verdad. Por eso Jesús dijo, juzgad, pero según la verdad. Acá humanamente, si Jesús fuera un pastor humano, muchos cristianos dirán, Jesús es un desastroso maestro.
No sirve para maestro. Ponelo como portero. Y no, ¿sabe una cosa? Para portero no. Ponele que cuando hacemos buceca, o ahora cuando vamos a mirar película, que haga el pororó y que corta zanahoria, raya papa, porque por ahí solito no pasa nada. Pero ahí frente a la multitud, Jesús es un desastre. Y no por su conducta avarenta, orgullosa, como la mayoría, como muchos líderes, lamentablemente, sino porque su mensaje, su doctrina es negarse a sí mismo, es asemejarse a Él, es comer su carne y beber su sangre a diario. Y eso chocó los oídos y el corazón de los oyentes que estaban buscando solamente el beneficio propio de su propia carne. Entonces, amados hermanos, lo que me impresiona enseguida es que Jesús nos llamó para darles explicaciones y suavizar su mensaje. Muchos de sus discípulos se fueron. ¿Qué harías tú como líder? Corre y dice, hermano, ¿qué te pasa? Hermano, me gusta cómo cantan. Le decimos a Ezequiel, cambie las canciones. Toca mal, Camila. Ay, Camila, suaviza tu canción, toca el coso. Gabriela, no me gusta su pelo como canta ahí. Bueno, le cortamos el pelo a Gabriela. Y el hermano Fares predica grosero. Es muy duro con sus palabras. No tiene ni elocuencia. Bueno, traemos un hermano bien preparado. Tiene 3 cursos, un doctorado en oratoria. Y entonces habla elocuentemente. Así hizo Jesús. ¿No te llama la atención que Jesús no fue atrás de la multitud para suavizar su mensaje? ¿Ya pensaron en esto? ¿Ya pensaron que en esa foto que vimos, 8,000, 10,000 miembros? Digamos que son 8,000, 7,988 se fueron. ¿Escuchan? De los 8,000 miembros, 7,988 miembros se fueron. Piénsalo humanamente, es desastroso. Acá no le invitamos a Jesús ni loco. Ni loco, porque ahí sí, si en los 8,000 quedaron 12, acá quizás ni el hermano queda. Lo digo de broma, pero piensen. Jesús, hermano, no fue a hacer la explicación. Los dejó ir nomás. Y vuelvo a explicar. No estoy hablando para líderes dictadores, para líderes que creen que la iglesia es dominio de ellos. No a eso. Esos son lobos. Estoy hablando de líderes que de verdad dan el corazón y la vida para dar lo mejor para el Señor y su iglesia. A eso estoy diciendo. Escuche el mensaje. Jesús no suavizó su mensaje. El evangelio no es persuadir. Es una conversión, una entrega total hacia Cristo. No es persuadir, no es convencer, no es sacar a tirón. No. El evangelio es de los sedentos, no solo de superficialidad, sino de profundidad. No es ritualista. Es profundo, comer mi carne y beber mi sangre. Es comer la carne y beber la sangre de Cristo. Es ser uno en Él y por Él. Es ser consumido por Él y rendirse totalmente a Él. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora escuche, ¿tú crees que Pablo fue un cristiano excepcional porque Dios le dio la excepcionalidad de Pablo? Pablo fue hombre como tú y como yo, sujeto a las mismas pasiones tuya y mía. Incluso le fue dado espino en la carne para no vanagloriarse, porque era débil como tú y como yo. Entonces lo que dijo Pablo, lo que los discípulos hicieron, tú y yo tenemos que tenerlo en cuenta y meditar en esto. Hermanos,
Y eso habla de nuestra eternidad. Esto no es algo que compraste y no te gustó, va y lo tira y compras otro. Es tu vida. Es tu vida entre tú y Dios. Que ninguno de nosotros, atrás de su cabeza está el vencimiento. Ninguno tiene la fecha de vencimiento. Hoy puede ser tu último día y mi último día. Entonces, piense bien hoy sobre lo que tú estás escuchando. Jesús, hermano, no fue atrás de la multitud. Dijo entonces Jesús a los 12, marcharon 7,888. Imagínate esa iglesia que mostramos en el principio, queda solo 12 ahí. Y Jesús adelante. Dijo Jesús a los 12, por favor, ustedes no se vayan, quédense conmigo porque me quedo solo. ¿Fue eso lo que Jesús dijo? No quieren ir ustedes también. Y hermano, eso tenemos que entenderlo espiritualmente. Para no entenderlo prepotentemente. Para no entenderlo en la grosería, porque Jesús no habló eso groseramente. Jesús nos deja una señal, un principio espiritual. Que nadie viene a Jesús por motivos equivocados. Puede venir a la iglesia, puede venir a la institución, puede venir y hacer lo que quieras, pero no a Jesús. No a Jesús. Puede venir con 1,000 pensamientos egoístas propios a este lugar, pero jamás vas a poder llegar a Jesús por motivos equivocados. A no ser que tu corazón tenga sed y hambre del propio Jesús. Jesús le dije, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ese torpe pescador dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tenés el milagros. Tú eres el que camina encima de las aguas. Tú que sana a los enfermos. Tú que haces maravillas. ¿Eso es lo que le dijo Pedro? Eso que el hombre que dijo caminó encima de las aguas porque Jesús le dijo, vení. Pedro no dijo, Señor, tú me hiciste caminar encima de las aguas, romper las leyes naturales. ¿A quién iremos? Solo tú. ¿Tenés palabras de vida eterna? Solo tú tenés palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y gloria a Dios por la palabra de Pedro. Y vemos que Pedro habla en representación de todos, porque dice así, nosotros, habla en representación de los 12. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios viviente. Y dice, ¿a dónde iremos? No porque Pedro no tenía a dónde ir. No porque no existía un lugar a donde puede recogerlo a Pedro. No. Sino porque las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, la vida de Jesús, el fulgor profundo de la gloria de Dios en Jesús, cautivó el corazón y la vida de Jesús y de los discípulos. Por eso no le dijeron como los otros, danos pan, ay, tú sos el pan vivo, danos más de este pan. Los discípulos no pidieron esto. Así lo mismo con los discípulos en el camino de Maús. Y Él nos hablaba y nuestros corazones ardían. ¿No fue así? Era así, mientras que Él hablaba, nuestros corazones ardían. No había milagros, no había toda esa babosera, todas esas truchas que hoy vemos. Nada. ¿A qué había? Palabras profundas de Jesús que penetra el profundo del alma del ser humano. Una convicción profunda, un conocimiento profundo de quién es Jesús. Pedro había respondido supuestamente por todos. Pero Jesús le dijo, qué bueno Pedro, qué bueno Ezequiel, tú eres el mejor de los 12. Qué bueno. Ahí está. Así le dijo Jesús a Pedro. Así, Pedro, no te pases.
Pedro, no te exageres. Pedro, tranquilo. Pedro, baja un cambio. Baja un cambio, Pedro. Baja un calibre. Escuche, porque todavía en medio de ustedes, los 12, hay uno que no me voy bien con él. Hay uno que no lo simpatizo. Así dijo Jesús. Se fueron los 7,888 y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Estaba refiriendo a los 12. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Pedro, baja poco. Porque todavía de los 12, ahora yo no voy a indicar el dedo, ¿eh? No voy a nombrar a nadie. Porque entre los 12 hay uno que es diablo. ¿Te gusta esa palabra? Jesús llamó a Judas diablo. Jesús llamó a los discípulos que él eligió, le dijo, hay uno todavía que es diablo. Señor, ¿a quién iremos? Respondió Jesús, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros no me simpatiza bien, no me mira bien. ¿Así? Uno de vosotros es diablo. Y hablaba Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era lo que iba a entregar y era uno de los 12. Era uno de los 12. Entonces Jesús lo corrige a Pedro por su confianza profunda y por supuesto porque Pedro no sabía. Pero también Jesús nos enseña que, escuche, Jesús nos enseña que los hipócritas y traidores, los que no comen a Jesús, no tienen cuernos de tridentes. Así se dice. Se dice tridente. ¿Cómo se llama? Así. ¿Cómo se llama lo que muestran al diablo? Tridente, ¿no? Jesús nos muestra que los diablos en medio del pueblo de Dios no tienen cuernos ni tridentes. No hablan groseramente, como en muchos lugares hacen artes de los demonios. Y hay más demonios espectadores que los que hacen arte en el púlpito. ¿Por qué? Porque todo aquel que no se come el pan vivo, todo aquel que no come la carne de Cristo, todo aquel que no bebe la sangre de Cristo en sí mismo, es un diablo. Porque no hay un hijo intermediario. Primera de Juan dijo, o hijo de Dios o hijo del diablo. El que es hijo de Dios tiene que nutrirse ¿de qué? Del pan de Dios, que es Cristo. Y nutrirse del pan de Cristo es a diario. Es como dije, es una relación íntima, profunda, real. No solo acá el domingo, el miércoles, sino afuera. Afuera. Escuche, afuera vas a mostrar realmente si comes de Cristo o no. Afuera, en las circunstancias difíciles, va a mostrar realmente si la esencia de Cristo brota en tu vida. No acá, acá todos se ven santos, santísimos. Pero quizás si Jesús viniera acá a decir, hay uno entre vosotros. Y hermano, Jesús llamó diablo. Llamó diablo porque los hipócritas, los que no son, los que son por motivos egoístas. Y vemos a un Judas que seguía a Jesús, ¿por qué? Por el bienestar. Vemos a Judas que buscaba ¿qué? Su beneficio. Y dice, ahí está, por eso. El hermano está con la bolsa. Tenía la bolsa, entonces acaba y dice, compró un terreno con el precio de la injusticia, que se robaba de la bolsa y sacaba beneficio propio. Pero eso puede ser con la plata, eso puede ser por montones de beneficios y montones de formas equivocadas que tú vienes a Jesús. Quizás estás acá porque te dices, si yo voy a la iglesia porque Jesús me bendice, no pierdo mi trabajo. Equivocado. Quizás no pierdes tu trabajo, vas a perder tu alma. Yo vengo acá porque Jesús sana mi cuerpo. Mejor que vaya al cielo sin tu cuerpo y no vivas y ir al infierno con todo tu cuerpo. Esa es la realidad que brota del Evangelio. Entonces lo más importante, ¿cuál es? Rende tu ser a Cristo. Llama a Cristo porque Él es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios
personal, es un Dios vivo, es un Dios que está en tu cuarto. Cierra tu cuarto y diga como yo dije: Señor, deme tu gracia, quiero conocerte, transforma mi vida, sé tú el motivo, la razón para que yo viva. Con enfermedad, sin enfermedad, con plata, sin plata, con vida y con muerte. Yo quiero comerme de ti. Y cuando tú comas de Jesús vas a dar cuenta que todas las cosas de esa tierra son pasajeras, superficial, secundaria. ¿Por qué? Porque el pan vivo que desciende del cielo llena al profundo de la alma del ser humano. Que cuando no está llenando, buscamos todo para afuera llenar. Y nos damos cuenta que nada nos llena. Ni la plata, ni el oro, ni la fama, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni nada, ni la carrera, ni el diploma, ni el sueldo millonario. Nada va a llenar tu vida si Jesús no llena tu vida. Como dijo Agustín de Hipona, en el corazón del hombre hay un vacío profundo en forma de Dios, que solo Dios puede llenarlo. Que solo Dios puede llenarlo. Por eso, amados hermanos, Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31 dice así. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Textualmente dice el versículo. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos creen en Jesús acá? Por favor, manifiesta con tu mano, porque si no manifiesta tu mano, voy a ver que tú no crees. Ahí está, todos creen. Dijo Jesús a todos los que levantaron la mano que creen en él: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Caso contrario, sos un discípulo chino. Me perdonan los chinos, acá puedo decir lo que quiero del chino. Sos discípulo chino. Si no permanece, si no vive en la palabra de él, porque permanecer en la palabra de él muestra que tú estás comiendo la carne y la sangre de Jesús. Porque naturalmente hoy nos nutrimos de esta palabra viva que es la personificación de Cristo Jesús. ¿Cómo puedo comer Jesús? Venga a su palabra. ¿Cómo puedo entender la voluntad de Jesús? Venga a tu palabra. ¿Cómo puedo vivir mi vida y tener respuestas? Venga a la palabra. Si la palabra no es suficiente para ti, nada va a ser suficiente para ti. Absolutamente, nada va a ser suficiente para ti. Entonces, amados hermanos, voy a terminar. Vemos una multitud, 8,000 personas en pos de Jesús. Jesús empieza a hablar profundamente, espiritualmente, apuntando a la realidad espiritual que confundía su religiosidad, que vaya contra su raciocinio religioso. ¿Qué pasó con la multitud? Se escandalizó, se confundió, no entendió, no comprendió. Y esa es la realidad cuando tu mente es humana, natural, carnal. Por eso Pablo dijo que el hombre natural, el hombre que no fue perdonado, no fue iluminado por el Espíritu de Dios, no puede comprender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y ahí vemos, y esa gente locura, ¿cómo vamos a comer la carne y la sangre de Jesús? Y ahí encontramos el católico romano y dice: ay, con la hostia comía el Señor Jesús. Y me acuerdo que teníamos un vecino que estaba por morir, llamaron al cura, vino el cura y le dio una hostia. Partió con el Señor. Ay, tiene que tener mucha fe para creer en eso, con todo respeto a los católicos. Hay que tener mucha fe para creer que en ese pedazo de pan, que no toman vino, pero que con ese pedazo de pan, ese hombre recibió a Jesús y se fue con Jesús al cielo. Hay que tener. Así lo mismo que hay que tener mucha fe para creer que en un protestante, que simplemente come pan y bebe el vino y nada, y su vida totalmente distante a diario de ese Jesús que me dio vida. Por eso dice: haced memoria de mí. Y por eso dice: todo aquel que toma indignamente. Todo aquel que toma indignamente. Y eso nos habla a nosotros, porque tú y yo podemos tomar eso indignamente. ¿Y cómo lo tomas indignamente? Cuando comes el pan y bebes ese vino y Jesús no es nada para ti. Cuando el alimento vivo de tu vida diaria no es Jesús. Y sabe, multitudes de que se llaman protestantes viven en sus asientos muertos. ¿Por qué? Porque no comen de Jesús. Toman de ese pan, beben ese vino y están muertos porque no toman y comen de Jesús. La pregunta en esta mañana: ¿de cuál de las multitudes eres?
De los 7,889, ahora aumentó uno porque Judas apareció. ¿De cuál multitud eres que sigue a Jesús? Aquel que busca a Jesús por motivos personales, egoístas, por deseos, por miedo que me pase algo malo. O busca a Jesús porque sabe que Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios vivo, encarnado en el ser humano, que murió por ti y por mí. ¿A cuál eres? ¿O eres el Judas que te haces, hago, sirvo, esto, aquello, y quien me ve dice, wow, el hermano es maravilloso? Jesús por dentro dice, diablo, diablo hipócrita, porque engañas a todo, pero no me engañas a mí. Engañas a todos, pero no me engañas a mí. Entonces, si tú eres de los 7,888, toma conciencia, rinda tu corazón a Cristo. Si tú es el diablo, hipócrita, escondido, sutilmente engañando a todos, el que tenía la bolsa, wow, el tesorero del maestro, nadie desconfiaba en él, pero a Jesús no puede engañar. Si tú eres y esta persona, esta mañana, concerta tu corazón y tu vida con Cristo. Rinda, porque escucha, el día del juicio será terrible para tu vida. Por eso Jesús dijo, mejor le hubiera no haber nacido. No porque Jesús fue a morir, porque Jesús vino para morir, sino por su hipocresía. Sino porque siguió a Jesús por interés propio, engañó a todo el mundo, pero menos a Jesús. Y por eso Jesús le dijo, hijo de perdición, porque desperdició la fuente de vida que por 3 años y medio estaba todo el día con él. La desperdició. ¿Cuál de los seguidores de Jesús eres? La respuesta, tú misma, dale al Señor. Señor, gracias te damos. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esa palabra tan profunda, tan real. Gracias te damos que hasta toca el celular para confirmar que esa es tu palabra veraz. Te rogamos, Señor, que tú nos bendiga en esta noche. Te nos rogamos en esta mañana que tú nos alumbra con tu gracia. Y entender, Señor, que la única cosa que vale para tus discípulos es que te coman a ti, que te beban a ti. Porque cuando comamos la comida y la bebida se torna uno en nosotros. Por eso nosotros somos el resultado de lo que comemos, de lo que bebemos físicamente. Pero de la misma forma somos el resultado de lo que comemos y bebemos espiritualmente en nuestra vida espiritual. Por eso ayúdanos en esta mañana nosotros, Señor, ese pequeño rebaño que estamos aquí, ayúdanos a reflexionar sobre esto. Comemos de ti hoy, esta mañana, cuando tú, por tu gracia, nos hiciste abrir los ojos. Despertamos pensando en ti. Despertamos anhelando adorarte en nuestro corazón. O nos levantamos a correr. ¡Ay, tenemos la reunión! ¡Corre que tenemos la reunión! Y tú quedaste solamente limitado a esas 4 paredes. Limitado a que un hombre venga, abre la Biblia, lea y habla de ti para que los oyentes oyen sobre ti. Señor, en nombre de Jesús te ruego que tú nos bendiga. Nos bendiga, Señor. Tú sabes cada uno en qué estado se encuentra. Te suplico que tu Espíritu alumbra el corazón y la mente de cada uno. Tanto de los que están acá como los que nos oyen por video. Que tú alumbra y que realmente haya humildad en el corazón de que cada uno reconozca en qué seguidor es tuyo. Los nominales, los que sacan provecho, los que tienen miedo, los que te tienen como superhéroe alrededor de ellos, o los que tienen hambre y sed de ti. Los que como Pablo, Señor, entendieron que no tienen vida lejos de ti. Los que como Pedro que dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Tenemos multitudes de casas, tenemos lugares a donde ir, pero no tenemos morada segura que refresca nuestra alma,
que trae descanso a nuestro ser y que nos proyecta un camino hacia la eternidad seguro en ti. Oh Dios, en nombre de Jesús, alúmbranos y bendíganos. Y que haya, Señor, que haya fruto de salvación, que haya fruto de reflexión y de entrega hacia ti. Que quizás aquellos que se han apasionados de ti, Señor, vuelven a buscarte, así como tú mismo le dijiste a la iglesia de Éfeso. Has hecho, pero has perdido tu primer amor. Perdiste el hambre y la sed de mí. Ya estás haciendo todo mecánicamente. Te aconsejo, vuelve, arrepiéntate donde has caído. Vuelva a que yo sea el primero en tu vida y en todo lo que tú hagas. Vuelva a comer de mí el pan vivo. Vuelva a tomar mi sangre, porque mi sangre, que es mi muerte, es la vida de ti que es muerto, para que tenga vida en mí. Te damos las gracias y rendimos nuestro ser delante de ti. Si alguno todavía, Señor, no te tiene, alumbra su corazón para que entienda que tú eres la vida, que tú eres la sanidad, tú eres, Señor, la grandeza, tú eres la plenitud de cualquier ser humano puede recibir en esta tierra, porque tú eres la verdadera vida. Y el resto es algo pasajero que es dependiente de días, meses, años, para que podamos llegar a la sepultura y vivir esa vida totalmente sin sentido, sin propósitos, distantes de ti, esperando el juicio delante de ti. Pues tu palabra dice que toda rodilla se doblará delante de ti. Toda rodilla. Por eso, danos la gracia para que podamos doblar nuestras rodillas para adorarte, para bendecirte, para aclamarte. No allá, sino a partir de acá. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén.